Me llamo Carmen y hoy quiero contarte algo que me arrancó el alma en pedazos. Esa mañana, el día que debía ser uno de los más felices de mi vida, me desperté y no me reconocí frente al espejo. Mis manos temblaban al acariciar mi cabeza porque no había ni un solo cabello allí. Estaba completamente calva. El reflejo me devolvía una imagen que no era la mía, una imagen humillada, rota, destrozada. En ese instante supe que nada volvería a ser igual. Antes de continuar, quiero preguntarte algo a ti que me escuchas. ¿Desde qué ciudad estás viendo esta historia? Quiero sentir que no estoy sola, que en algún lugar del mundo alguien me acompaña con su mirada. Aún recuerdo cómo mis rodillas se doblaron al encontrar, junto al tocador, una hoja doblada con letras torcidas, escritas con rabia. La abrí lentamente, con el corazón acelerado, y esas palabras quedaron grabadas como fuego en mi mente. Ahora tienes el look que te mereces. ¿Puedes imaginar la crueldad que encierra esa frase? ¿Puedes sentir conmigo el peso de la burla en un día tan sagrado como la boda de mi hijo? Si estás escuchando esto, por favor cuéntame en los comentarios desde dónde me acompañas, porque necesito que tu voz me dé fuerza mientras revivo este dolor. Soy una mujer mayor. He pasado por guerras de la vida, por pérdidas irreparables y por noches de hambre, pero jamás pensé que el golpe más cruel vendría de alguien tan cercano, alguien que debía llamarme familia. Mis ojos, cansados por los años, lloraron como los de una niña, y mi corazón, que ya ha sentido tanto, se quebró de una manera distinta. Te confieso que sentí vergüenza, una vergüenza que nunca me había atravesado antes, y me duele decirlo, pero detrás de esa nota cruel estaba la mujer que mi hijo había elegido para compartir su vida. Ese día debía vestirme con un traje nuevo, ponerme un tocado sencillo en el cabello que tanto había cuidado con esmero, y caminar erguida para ver a mi muchacho convertirse en esposo. Pero la imagen frente al espejo me mostró otra realidad, una anciana mutilada en su dignidad, despojada de lo que le daba confianza. No era solo el cabello, era el símbolo de que alguien quería borrarme, invisibilizarme, arrancarme de ese momento especial. Cuando leí la nota, escuché la voz de mi nuera como un eco dentro de mi cabeza, burlándose, celebrando mi dolor. Sentí que mis manos temblaban, que el aire me faltaba, que la rabia y la tristeza me quemaban las entrañas. ¿Sabes lo que es ser madre y esperar con ilusión ese día? ¿Y que alguien con odio decida convertirlo en una pesadilla? Te lo pregunto a ti que estás ahí detrás de la pantalla. ¿Qué habrías hecho tú en mi lugar? Cuéntamelo en los comentarios. Quiero leerte, porque quizás tu respuesta me ayude a comprender. Antes de continuar, asegúrate de suscribirte y dar me gusta. Me apoyé en la pared del cuarto para no caer, porque el mundo giraba. Era como si toda mi vida, todo mi sacrificio por criar a mi hijo, se redujera a esa burla despiadada. Yo, que cosí con mis manos la ropa que él usó de niño, que me privé de comidas para que él pudiera estudiar, que trabajé bajo el sol y la lluvia. ¿Merecía esa humillación? En mis lágrimas estaba la respuesta. No, no lo merecía. Pero aún así, allí estaba yo, rota, en el día más importante de su vida. Lo peor no era solo mi aspecto. Lo peor era pensar cómo reaccionaría él si me veía así. ¿Me abrazaría con compasión? ¿O se reiría en silencio junto a su esposa, justificando su crueldad? Ese miedo me desgarraba. No quería arruinar su boda, no quería ser la sombra que opacara su felicidad, aunque mi corazón gritaba justicia. Y ahí entendí que mi dolor sería mi secreto, al menos por unas horas. Respiré hondo, me limpié las lágrimas con la manga de mi bata y me quedé mirando mi reflejo como quien contempla a una desconocida. ¿Dónde quedó aquella mujer llena de esperanza? ¿Dónde quedó la madre que soñaba con ver a su hijo sonreír mientras bailaba el vals con ella? Frente a mí estaba solo una anciana calva, despojada, que debía encontrar la fuerza para levantarse y fingir que todo estaba bien.
Si hoy te cuento esto, es porque quiero que sepas que incluso en la vejez, cuando uno cree que ya lo ha visto todo, la vida todavía puede golpearte con una fuerza brutal. Y aunque estas palabras nacen del dolor, también nacen de la necesidad de compartir, de no callar más. Yo no soy la única madre, la única mujer, que ha sido humillada en silencio. Y quizás tú, que me escuchas desde otra ciudad, también hayas vivido algo parecido. Por eso te insisto, dime desde dónde me acompañas. Quiero que tu ciudad sea un faro en medio de esta oscuridad. Ese inicio, ese espejo roto que me devolvió una imagen desconocida, fue apenas la primera página de una historia que me marcó para siempre. Una historia de traición, de humillación, pero también de resistencia. Si decides quedarte conmigo hasta el final de este relato, te prometo que entenderás no solo mi dolor, sino también mi fortaleza. Porque aunque mi nuera intentó borrarme con una nota cruel y una cabeza rapada, aquí estoy, viva, con voz temblorosa, pero dispuesta a contártelo todo. Y no lo haré sola. Quiero que tu comentario me acompañe, que tu ciudad se sume a este testimonio, para que juntos demos sentido a lo que viví aquel día. Después de aquella imagen devastadora frente al espejo, mis recuerdos comenzaron a arrastrarme hacia atrás, como si mi propia mente buscara un refugio para no hundirse del todo en el presente. Pensé en mi hijo, en ese niño que un día cargué en brazos con tanto amor, en sus primeras risas que me devolvieron la esperanza cuando la vida parecía no tener sentido. Me vi a mí misma, más joven, cansada de trabajar, con las manos endurecidas por el esfuerzo, pero siempre con la fuerza para arrullarlo hasta que se quedaba dormido. En él encontraba la razón para levantarme cada mañana. Y es que ser madre, querido oyente, es entregar la vida sin esperar nada a cambio, aunque a veces, como me pasó a mí, el destino te devuelva heridas en lugar de gratitud. Recuerdo cómo, siendo apenas un niño, mi hijo corría hacia mí con los zapatos gastados y los bolsillos llenos de piedritas, orgulloso de cada tesoro que encontraba. Yo lo miraba con ternura, sintiendo que cada risa suya era una victoria contra la pobreza, contra la soledad, contra todo lo que nos faltaba. Porque sí, crecimos con poco, muy poco. Muchas noches la cena fue solo pan duro y un vaso de agua con azúcar. Pero yo nunca dejé que él lo supiera. Lo envolvía en historias, en canciones, en caricias, para que su niñez no conociera el peso de la carencia. Y mientras lo hacía, me repetía a mí misma que algún día valdría la pena cada sacrificio. Cuando pienso en mi hijo, recuerdo sobre todo mis desvelos, esas noches interminables en que cosía ropa para otras familias, alumbrada por una vela casi consumida, mientras él dormía tranquilo. Yo cosía y lloraba en silencio, porque no era fácil sostener una vida sola, pero bastaba escuchar su respiración serena para recuperar la fuerza. Nunca me importó sacrificar mi juventud, ni mi descanso, ni mis sueños, porque para mí su felicidad era suficiente recompensa. Y si hoy comparto esto contigo, es porque quiero que entiendas la magnitud de lo que significa criar a un hijo con todo el amor posible, y que luego, en el momento más esperado, alguien intente arrebatarte hasta el orgullo de ser madre. Hubo días en que pensé que no lo lograría, que la vida era demasiado dura para una mujer sola y sin recursos, pero cada vez que mi hijo me abrazaba con esos bracitos delgados y me decía, «Mamá, te quiero mucho», yo encontraba una fuerza sobrenatural que me hacía resistir. Tal vez tú, que me escuchas ahora desde otra ciudad, también hayas sentido eso. Ese amor tan profundo que te sostiene en medio del dolor. Por eso quiero que me lo digas en los comentarios. Dime desde dónde me acompañas y si alguna vez tuviste que ser fuerte solo por alguien a quien amabas más que a ti mismo. Él fue creciendo y con cada año mi orgullo se multiplicaba. No era el niño más aplicado en la escuela, pero tenía un corazón noble, dispuesto siempre a compartir lo poco que tenía. Yo veía en él la bondad reflejada,
y soñaba con el día en que algún alma buena lo reconociera y lo amara como yo lo amaba. Ese fue siempre mi anhelo, que no se sintiera solo, que encontrara compañía verdadera en su camino. Y quizás por eso me dolió tanto cuando vi que quien debía ser su compañera, la mujer que él eligió como esposa, se convirtió en mi mayor verdugo. Cuando mi hijo era adolescente, recuerdo que me dijo una frase que nunca olvidaré. Mamá, cuando me case, tú vas a ser la primera persona que abrace en mi boda, porque todo lo que soy es gracias a ti. Esas palabras me hicieron llorar y guardé en mi corazón la promesa de un momento que esperaba con ansias. Durante años, esa imagen me sostuvo, verme tomada de su mano, bailando con él en medio de la música y las miradas de todos, orgullosa de ser su madre. Esa ilusión fue mi alimento cuando la vida parecía injusta y me repetía que cada aguja en mis manos, cada lágrima, cada noche en vela, tendrían sentido en ese instante. Yo envejecía, claro, porque el tiempo no perdona. Mi cabello se llenaba de canas, mis manos se llenaban de arrugas y mis piernas ya no respondían como antes. Pero ver a mi hijo convertirse en hombre fue el regalo más grande de mi vejez. Me acompañaba de vez en cuando, me traía flores sencillas, me sonreía con cariño, y yo lo abrazaba como si aún tuviera 5 años. En esos momentos sentía que todo había valido la pena, pero también, en el fondo, notaba una distancia nueva, una sombra que se interponía entre nosotros desde que apareció su novia. Al principio pensé que eran celos míos, que quizá yo no estaba sabiendo aceptar que otra mujer ocupara un lugar en su corazón. Pero pronto comprendí que no era eso. Era algo más frío, más duro. La manera en que ella me miraba, como si yo fuera un estorbo, un peso, una vieja que debía hacerse a un lado para no arruinar su cuento de hadas. Esa sensación se fue haciendo más fuerte, y cada vez que lo veía reír con ella, yo rezaba en silencio para que no me olvidara, para que no me dejara fuera de su vida. Porque ser madre es aceptar que los hijos crecen, sí, pero nunca es fácil sentir que de pronto te están desplazando. Lo que más me duele al recordar es que yo nunca pedí nada. Solo quería estar cerca, ser testigo de su felicidad, compartir aunque fuera un rincón en esa nueva etapa. Pero la vida tenía otros planes, y la mujer que entró en su mundo no solo me apartó, sino que planeó la humillación más cruel que he vivido. Y pensar en eso, en cómo mi hijo me prometió que yo sería el centro de su boda, me parte el alma. Porque ese sueño, que fue mi motor durante años, se convirtió en una pesadilla escrita con tinta de odio y disfrazada de amor. Hoy, al recordar todo lo que hice por él, me pregunto, ¿valió la pena tanto sacrificio? ¿Se dio cuenta alguna vez de lo que su madre entregó en silencio? No tengo respuestas claras, pero lo que sí sé es que el amor de madre no se mide por el reconocimiento, sino por la entrega. Y sin embargo, la herida que me dejó esa mañana de su boda me recuerda que hasta el corazón más fuerte puede quebrarse. Tú que me escuchas, dime desde qué ciudad me acompañas. Quiero sentir que mi historia llega lejos, que mi voz, aunque anciana y temblorosa, todavía puede ser escuchada. Recuerdo el día en que mi hijo me presentó a la mujer que luego se convertiría en su esposa. Fue en una tarde sencilla, en mi casa humilde pero llena de recuerdos. Yo había preparado café de olla y un poco de pan, porque siempre he creído que la hospitalidad se demuestra en los pequeños gestos. Cuando la vi entrar, joven, segura de sí misma, con una sonrisa tan medida que parecía ensayada frente al espejo, sentí que el corazón me dio un vuelco. Quise pensar que era solo nervios, que esa frialdad en su mirada desaparecería con el tiempo, porque lo único que yo deseaba era que ella lo quisiera de verdad, que lo cuidara como yo lo había hecho toda mi vida. Al principio, traté de abrirle mi corazón. La invité a sentarse a mi lado, le pregunté por su familia, le conté anécdotas de mi hijo cuando era niño, pero ella apenas escuchaba. Su atención se perdía en detalles triviales, como si mi voz le resultara incómoda,
como si no valiera la pena prestarme atención. Aún así, me esforcé en sonreír, en mostrarme amable, porque sabía que ese era el comienzo de algo más grande, una vida compartida, un nuevo capítulo para mi hijo. Yo me repetía a mí misma que el amor puede construirse, que con paciencia y bondad todo se acomoda, aunque en el fondo sentía que aquella mujer me miraba como a una intrusa en su territorio. Hubo un momento durante esa primera visita que nunca olvidaré. Mi hijo le tomó la mano con ternura y dijo, «Mamá, ella es la mujer de mi vida». Yo sonreí con los labios, pero mis ojos se llenaron de lágrimas que tuve que esconder. ¿Por qué? ¿Qué podía hacer yo? No quería poner en duda su felicidad. No quería ser esa madre posesiva que se aferra al pasado. Guardé mis reservas en silencio, convencida de que el amor que él sentía por ella sería suficiente para que también me aceptara a mí. Pero a veces la vida nos muestra señales claras, y yo decidí ignorarlas. Con el paso de los días, las visitas se hicieron más frecuentes. Ella entraba en mi casa con paso firme, como si quisiera dejar claro que ya tenía un lugar privilegiado en la vida de mi hijo. No me molestaba eso, porque al fin y al cabo así debía ser. Pero sí me inquietaba la manera en que se apropiaba de cada espacio. Criticaba mis muebles viejos. Hacía comentarios sobre mi ropa. Incluso cuestionaba la comida que yo preparaba. Yo fingía reírme. Decía que era broma. Pero en mi interior cada palabra era como una espina que se clavaba en mi corazón. Un día, mientras yo le contaba a mi hijo una historia de cuando era pequeño, ella lo interrumpió con un gesto de fastidio y dijo, «Ay, siempre hablas de cosas antiguas. Déjalo vivir el presente». Fue una puñalada disfrazada de sonrisa. Mi hijo, enamorado, apenas reaccionó. Solo le acarició la mano y le dio la razón. Ese momento me dolió más de lo que puedo expresar, porque sentí que mi voz ya no tenía valor, que mi hijo estaba aprendiendo a callarme para darle espacio a ella. Y, aunque intenté no mostrarlo, mi corazón comenzó a llenarse de un temor silencioso, el de perderlo poco a poco. Yo me repetía que tal vez era normal, que toda relación trae consigo distancias, que los hijos crecen y el amor de pareja a veces se impone sobre todo lo demás. Pero no podía evitar notar la forma en que ella me observaba, no con respeto, sino con desprecio contenido. Era como si yo fuera una piedra en su camino, un obstáculo que debía apartar. Y aunque intentaba engañarme diciendo que eran ideas mías, algo en mi interior me susurraba que esa mujer no solo no me quería, sino que me odiaba. Pese a mis dudas, trataba de acercarme a ella de distintas maneras. Le regalé un chal tejido con mis propias manos, esperando que valorara el detalle. Lo recibió con una sonrisa forzada y lo dejó olvidado en la mesa. Cociné su platillo favorito un domingo, y aunque mi hijo lo disfrutó, ella apenas lo probó y dijo que estaba muy salado. Cada intento mío de acercamiento terminaba convertido en una herida nueva, y poco a poco fui comprendiendo que para ella yo no sería nunca una suegra querida, sino una rival invisible. Me dolía, sí, pero más me dolía ver a mi hijo ciego de amor, convencido de que había encontrado a la mujer perfecta. Yo me mordía los labios cada vez que quería decirle lo que sentía, porque temía que lo tomara como un ataque, que pensara que yo solo quería separarlos. Y como madre, una aprende a callar, a tragarse las palabras para no herir. Pero ese silencio mío fue el terreno fértil donde ella sembró su desprecio, porque comprendió que yo no me defendería, que mi amor por mi hijo sería mi mayor debilidad. Con el tiempo, su presencia se volvió tan habitual que mi casa ya no se sentía mía. Ella movía cosas del lugar, criticaba mis hábitos, incluso llegó a decir en tono de burla que yo parecía anticuada. Mi hijo reía como si fueran simples bromas, pero yo sabía que cada palabra tenía veneno. Y lo peor es que aprendí a sonreír también, a no mostrar el dolor, porque no quería ser la causa de un conflicto. Me limité a observar, a tragar lágrimas en silencio,
a pedirle a Dios en mis oraciones que la vida no me pasara factura tan cruel por haber amado demasiado. Si supieras cómo se siente ver a tu hijo caminar cada vez más lejos de ti, entenderías por qué guardé todo ese dolor en lo profundo. Yo quería creer que con el tiempo las cosas mejorarían, que la convivencia nos acercaría, que el amor de madre vencería cualquier obstáculo. Pero estaba equivocada. La llegada de mi nuera no fue el inicio de una nueva familia unida. Fue el principio de mi condena silenciosa. Y aunque entonces no lo sabía, aquel desdén que vi en sus ojos la primera vez se convertiría en la peor humillación de mi vida. Al principio pensé que eran detalles pequeños, cosas sin importancia, pero con el tiempo entendí que cada gesto de ella llevaba una intención escondida. Recuerdo una tarde en la que estábamos en la cocina y le dije a mi hijo que me emocionaba pensar en cómo se vería el día de su boda. Ella soltó una risa seca y comentó: bueno, mientras no intentes robar protagonismo, que ese día es para los novios, no para las mamás. Mi hijo lo tomó como una broma. Incluso me miró con ternura, pero yo sentí cómo esas palabras me atravesaban como cuchillas. Me callé, porque no quería arruinar el momento, pero dentro de mí algo comenzó a apagarse. Hubo otra ocasión, durante una cena, en la que yo contaba con entusiasmo cómo había aprendido a cocinar de niña con mi madre. Ella me interrumpió con un comentario frío. Pues la verdad es que tu comida es demasiado simple. Hoy en día hay recetas mucho más modernas. Todos rieron, incluido mi hijo, como si fuera un chiste sin importancia. Yo sonreí también, para no incomodar a nadie, pero al llegar a casa, lloré en silencio. Era como si mis recuerdos, mi historia y hasta mis raíces no tuvieran valor frente a sus ojos. Cada visita de ella se convirtió en una prueba de resistencia para mí. Siempre encontraba la forma de lanzar una indirecta, de hacerme sentir que estaba fuera de lugar. Si me sentaba a su lado, hacía un gesto incómodo. Si intentaba contar algo de mi hijo, desviaba la conversación. Era como si yo no existiera, como si poco a poco me borrara de su vida frente a él. Y lo más doloroso era ver que mi hijo, cegado de amor, no se daba cuenta, o peor aún, no quería darse cuenta. No puedo negar que hubo momentos en que sentí rabia. Yo quería gritarle a ella que no tenía derecho a tratarme así, que yo había entregado mi vida entera para criar al hombre que ahora la protegía. Pero cada vez que abría la boca, me detenía, porque sabía que si hablaba, él lo interpretaría como un ataque, como un intento de dividirlos. Así que callaba, me mordía los labios y tragaba mis lágrimas. Y en ese silencio, ella encontraba su victoria, porque sabía que mi amor de madre sería siempre más fuerte que mi orgullo. Lo que más me hería eran esos pequeños detalles que parecen insignificantes, pero que se clavan en lo más profundo del alma. Como cuando criticaba mi ropa vieja, diciendo que parecía sacada de un baúl de los años 70, o cuando me corregía frente a otros por decir alguna palabra mal pronunciada. No eran solo comentarios, eran humillaciones disfrazadas de chistes, lanzadas con una sonrisa venenosa. Y aunque los demás reían, yo me sentía desnuda, expuesta, invisible. Una vez, en una reunión familiar, me atreví a llevarle un regalo sencillo, un rosario que había pertenecido a mi madre. Se lo di con cariño, pensando que quizá ese símbolo podría unirnos. Ella lo tomó, lo miró con desdén y dijo en voz baja: «Yo no creo en estas cosas». Lo dejó sobre la mesa como si fuera un objeto sin valor. Nadie más notó el gesto, pero para mí fue como si rechazara no solo un recuerdo, sino mi historia, mis raíces, mi fe. Sentí que me arrancaban una parte de mí frente a todos, sin que nadie lo percibiera. En esos momentos comprendí que la humillación más dura no siempre es la que se grita, sino la que se susurra, la que se lanza con sonrisas fingidas y se esconde detrás de silencios cómplices. Cada palabra suya era un recordatorio de que, para ella, yo sobraba. Y aunque intentaba consolarme diciéndome que mi hijo me amaba, que nunca me dejaría de lado, la verdad era que lo veía cada vez más atado a ella,
cada vez más lejano de mí. Recuerdo que una noche, después de una de esas visitas, me quedé despierta en la oscuridad de mi cuarto. Pensaba en lo mucho que había luchado para darle una vida digna a mi hijo, en cómo me había partido el alma para que no le faltara nada, y me preguntaba, ¿cómo es posible que ahora, cuando más ilusión me hacía acompañarlo en su nueva etapa, alguien intentara borrarme con tanta crueldad? Esa pregunta me persigue hasta hoy, porque nunca encontré respuesta. A veces me pregunto si fui yo quien abrió la puerta a esas humillaciones al guardar silencio. Quizás debía hablar desde el principio, poner un límite, defender mi lugar como madre. Pero no lo hice, porque pensé que el amor debía ser más fuerte que los conflictos, porque creí que el respeto se ganaba con paciencia y bondad. Hoy sé que estaba equivocada. Hay personas que confunden la paciencia con debilidad y la bondad con un permiso para pisotearte. Y aunque trataba de engañarme diciendo que eran solo roces normales entre suegra y nuera, en el fondo sentía que aquello era apenas el inicio de algo más oscuro. Lo que no imaginaba era hasta dónde llegaría su crueldad, ni que la mayor humillación aún estaba por llegar, esa que me esperaría la mañana de la boda de mi hijo, cuando despertara calva y con aquella nota cruel entre mis manos. La noticia de la boda de mi hijo fue para mí como un rayo de luz en medio de tantas sombras. Cuando me lo contó, mis ojos se llenaron de lágrimas, pero de esas lágrimas dulces que nacen de la ilusión. Me abrazó y me dijo que quería que ese fuera el día más feliz de su vida, y yo sentí que también sería el más feliz del mío. Desde ese momento empecé a imaginar cómo sería, el vestido que usaría, el peinado, el vals, la emoción de verlo jurar amor eterno. Me repetía una y otra vez que cada noche sin dormir, cada sacrificio y cada herida valdrían la pena cuando pudiera verlo sonreír en ese altar. Comencé a prepararme con semanas de anticipación. Aunque mis recursos eran limitados, junté poco a poco unos ahorros para comprarme un vestido digno. No era un vestido costoso, ni bordado en perlas como los que usan las mujeres ricas, pero para mí era el más hermoso del mundo, porque representaba mi orgullo de madre. Recuerdo haber ido sola a la tienda, probándome varias opciones hasta que encontré uno azul marino, sencillo pero elegante, que hacía juego con mis canas. Al mirarme en el espejo de aquel probador pensé, así quiero que mi hijo me recuerde en su boda, firme, digna, radiante a pesar de los años. También me preocupaba por mi cabello. Toda la vida lo había cuidado, peinándolo con paciencia, tiñéndolo con tonos suaves, para disimular las canas, pero sin perder la naturalidad. El cabello, para mí, siempre había sido como un símbolo de fortaleza. Cada hebra contaba una historia, cada cana era una batalla ganada contra la vida. Soñaba con recogerlo en un moño elegante y colocarme una peineta que había heredado de mi madre. Esa peineta era especial, una pieza sencilla pero con historia, y yo quería que formara parte de ese día inolvidable. Los días previos a la boda fueron una mezcla de nervios y alegría. Preparaba mis zapatos, el bolso, los accesorios. Incluso ensayaba frente al espejo la sonrisa que mostraría al entrar al salón. Me decía a mí misma que tenía que estar fuerte, que nadie debía ver mi fragilidad, porque aunque en mi interior sabía que la relación con mi nuera era fría y hostil, me repetía que por lo menos ese día ella no podría arrebatarme la ilusión. Ese día seré solo la madre del novio, pensaba, aferrándome a esa idea como a un salvavidas. Hubo un momento muy especial que todavía guardo en mi memoria, cuando llevé el vestido a casa y lo colgué en mi habitación. Pasaba los días entrando y saliendo, mirándolo de reojo como quien contempla un tesoro. A veces me acercaba, acariciaba la tela con mis dedos y cerraba los ojos imaginando el abrazo que mi hijo me daría en medio del baile. Me veía a mí misma girando despacio, con él, sonriéndome, y sentía que todo mi cuerpo se llenaba de emoción. Era como volver a ser joven, como recuperar por un instante los sueños que la vida me había arrebatado. Pero a pesar de toda esa ilusión, no puedo negar que en mi corazón habitaba una sombra de miedo.
Temía que mi nuera encontrara la manera de empañar mi felicidad, de hacerme sentir menos en un día tan importante. Había visto tantas señales, tantas miradas cargadas de desprecio, que me costaba creer que ella me permitiría disfrutar sin intentar lastimarme. Sin embargo, preferí no hablarlo con nadie, ni siquiera con mi hijo. Me callé, convencida de que era mejor no arruinar su alegría, y me obligué a creer que quizás estaba exagerando, que tal vez ella cambiaría en ese día especial. La víspera de la boda fue particularmente emotiva. Pasé la tarde planchando mi vestido con cuidado, revisando que mis zapatos no tuvieran polvo, preparando un pequeño estuche con maquillaje sencillo. Cuando guardé la peineta de mi madre en la mesa de noche, la miré con ternura y le susurré una oración, pidiéndole desde el cielo que me acompañara. Me dormí con el corazón lleno de esperanza, convencida de que al día siguiente viviría el momento más hermoso de mi vida. Esa noche soñé con mi hijo de pequeño. Lo vi correr hacia mí con su traje de primera comunión, con los zapatos que le quedaban grandes y la sonrisa más pura del mundo. Soñé que me tomaba de la mano y me decía, «Mamá, nunca te voy a soltar». Cuando desperté, aún con esa imagen en la mente, lo primero que hice fue sonreír, porque sentí que era una señal de que todo saldría bien. No sabía que esa sonrisa sería la última antes del desastre. Al levantarme temprano, lo primero que hice fue alisar mi vestido una vez más y preparar el agua para bañarme. El sol se colaba tímido por la ventana, iluminando la tela azul que esperaba colgada como una promesa. Sentí una emoción que no me cabía en el pecho. Tomé la peineta, la miré y pensé, «Hoy, mamá, voy a honrarte como tú me enseñaste a honrar la vida». No imaginaba que apenas unos minutos después todo se derrumbaría, que mi ilusión sería reemplazada por lágrimas y que la cruel humillación que mi nuera me tenía preparada estaba a punto de cumplirse. Hoy, al recordar esos momentos de preparación, siento que la vida me jugó una broma cruel. Me permitió soñar con un día perfecto para después arrancármelo de las manos en un segundo. Y lo más doloroso es que esa preparación, esos detalles, esas ilusiones que guardé con tanto amor, se convirtieron en el telón de fondo de la mayor humillación de mi vida. Esa mañana, en lugar de sentirme madre orgullosa, me sentí una anciana rota, calva frente a un espejo, con una nota en la mano que me recordaba que para algunos el dolor ajeno puede ser un triunfo. Esa noche, la víspera de la boda, el aire se sentía diferente. Afuera, el silencio de la calle parecía anunciar calma, pero dentro de mí habitaba una inquietud que no me dejaba en paz. Había dejado listo mi vestido, mis zapatos, la peineta sobre la mesa de noche, como si todo estuviera dispuesto para un ritual sagrado. Sin embargo, mientras me acostaba, un presentimiento extraño me oprimía el pecho. Era como si mi corazón supiera que algo oscuro se avecinaba, aunque mi razón intentaba convencerme de que todo saldría bien. Cerré los ojos aferrándome a la ilusión, sin imaginar que estaba por vivir la noche más amarga de mi vida. Me costaba dormir. Cada vez que cerraba los ojos, recordaba la sonrisa de mi hijo cuando me dijo que quería verme orgullosa en su boda. Esa imagen me llenaba de esperanza, pero al mismo tiempo aparecía la sombra de mi nuera, con esa mirada fría que siempre me hacía sentir como si sobrara. Traté de sacarla de mi mente. Me repetía que ese día ella no tendría tiempo de pensar en mí, que estaría concentrada en sus votos, en sus invitados, en su vestido. Y sin embargo, algo dentro de mí susurraba que no debía confiar, que su desprecio no descansaría ni siquiera en un día tan sagrado. Recuerdo que poco antes de apagar la luz, recibí un mensaje de ella. Era breve, seco, como todo lo que venía de su parte. Espero que mañana no intentes llamar demasiado la atención. Mis manos temblaron al leer esas palabras. No eran solo una advertencia. Era una amenaza velada, un recordatorio de que ella quería reducirme al silencio, como siempre lo había hecho. No se lo mostré a mi hijo, porque no quería arruinar su noche previa al gran día.
Guardé ese mensaje en mi memoria como una espina clavada en el corazón y me acosté con el alma inquieta. El insomnio me acompañó durante horas. Miraba el techo oscuro de mi cuarto y me sentía pequeña, vulnerable, atrapada en una soledad que pesaba más que nunca. En mi mente repetía oraciones. Pedía a Dios que me diera fuerzas para sonreír al día siguiente, para no dejar que nada ni nadie me robara la ilusión. Pero con cada rezo, volvía el mismo temor. ¿Qué pasaría si ella encontraba la manera de lastimarme de nuevo? Esa duda se colaba en mis pensamientos como un eco interminable, y aunque trataba de ignorarlo, la ansiedad se aferraba a mi pecho como un puño invisible. Cerré los ojos y, como tantas veces, me refugié en recuerdos de mi hijo. Lo vi en mi mente de pequeño, corriendo por la casa con los zapatos grandes de su padre, tropezando y cayendo para luego levantarse con una sonrisa. Me repetí que él era la razón de todo, que por él debía ser fuerte. Y en medio de esa mezcla de nostalgia y ansiedad, el sueño me venció poco a poco, llevándome a un descanso inquieto. No era un sueño profundo, era ligero, lleno de imágenes confusas, como si mi alma estuviera alerta a pesar de que mis ojos estaban cerrados. Durante la madrugada desperté de golpe, como si alguien me hubiera llamado por mi nombre. El cuarto estaba en penumbras y el silencio era tan espeso que podía escucharse mi propia respiración agitada. Me senté en la cama con el corazón acelerado, tratando de convencerme de que solo era un mal sueño. Caminé hacia el espejo, y aunque aún tenía mi cabello en su lugar, algo en mí se estremeció. Era como si mi reflejo ya me advirtiera del dolor que estaba por venir. Me miré fijamente, acaricié mis canas y me dije en voz baja, «Mañana serás fuerte, pase lo que pase». Volví a la cama, pero el descanso nunca llegó realmente. Cada ruido de la noche me parecía sospechoso, cada sombra me parecía una amenaza. Y aunque intentaba calmarme, había algo en mi interior que no me permitía estar en paz. Esa mezcla de ilusión y miedo me desgastó por completo, hasta que finalmente el amanecer empezó a pintar de gris las paredes de mi habitación. Sentí un escalofrío recorrerme el cuerpo, como si la luz del día trajera consigo no la esperanza, sino la sentencia de algo terrible. Esa última noche, como madre ilusionada, quedó marcada en mi memoria con un sabor amargo. Era el umbral entre la esperanza y la tragedia, entre los sueños y la humillación. Yo, que había preparado todo con tanto amor, me acosté con la ilusión de bailar con mi hijo y me levanté con el corazón quebrado frente a un espejo cruel. Hoy, al recordarlo, entiendo que a veces el cuerpo presiente lo que la mente no quiere aceptar, que la desgracia ya estaba escrita y que nada podía cambiar el destino que me esperaba al despertar. El amanecer llegó sin piedad, como si la claridad del día quisiera desnudarme frente a la verdad más cruel. Recuerdo abrir los ojos con una mezcla de cansancio y nervios, pensando que al fin había llegado el día en que vería a mi hijo convertirse en esposo. Me levanté despacio, con el corazón latiendo fuerte, y fui directo al espejo para comenzar a arreglarme. Pero lo que vi me heló la sangre. Mi cabeza estaba completamente desnuda, calva, como si durante la noche alguien me hubiera arrancado no solo el cabello, sino también la dignidad. Sentí que el piso desaparecía bajo mis pies, que mi cuerpo entero se desplomaba por dentro. Me llevé las manos a la cabeza incrédula, y en la almohada aún quedaban mechones de mi propio pelo, esparcidos como hojas secas que caen sin vida. No entendía nada. Pensé que quizá estaba soñando, que se trataba de una pesadilla. Me froté los ojos, me pellizqué la piel, pero el reflejo seguía allí. Una anciana calva, con la mirada rota, incapaz de reconocerse. El espejo se convirtió en mi enemigo, en un verdugo que me gritaba una verdad insoportable. Ese día, que debía ser de orgullo y felicidad, se transformó en un escenario de vergüenza y dolor. Las lágrimas comenzaron a brotar sin control. No eran lágrimas suaves, eran torrentes de desesperación,
gritos silenciosos que solo las paredes de mi cuarto escucharon. Me arrodillé en el suelo, recogiendo con las manos temblorosas aquellos mechones, como si al unirlos pudiera recuperar lo que me habían robado. Pero no había marcha atrás. Yo sabía que eso no era un accidente, que aquello había sido planeado con crueldad. El recuerdo de las advertencias de mi nuera, sus palabras llenas de desprecio, se encajaron en mi memoria como piezas de un rompecabezas macabro. Fue entonces cuando la vi, una nota cuidadosamente doblada sobre la mesa de noche, justo al lado de la peineta que planeaba usar con tanto orgullo. Con el corazón encogido, la tomé entre mis dedos frágiles y la abrí. Las letras escritas con rabia parecían arder en el papel. Ahora tienes el look que te mereces. Sentí un vacío en el estómago, como si todo el aire me hubiera sido arrancado. Esa frase no era solo una burla, era una sentencia, una forma de decirme que para ella yo no era nada, que mi presencia ese día debía ser recordada como la de una mujer derrotada. Me quedé inmóvil con la nota en la mano, como si el tiempo se hubiera detenido. No sabía si gritar, correr o esconderme. Mis pensamientos se mezclaban. ¿Cómo podría presentarme así en la boda de mi hijo? ¿Qué pensarían los invitados? ¿Qué pensaría él al ver a su madre destruida? La vergüenza me consumía, pero también una rabia profunda, un dolor que me desgarraba desde adentro. Era como si mi nuera hubiera encontrado la forma de arrancarme no solo el cabello, sino también la ilusión de toda una vida. Apreté la nota con fuerza hasta arrugarla y me miré de nuevo en el espejo. La anciana que me devolvía la mirada parecía derrotada, pero en el fondo de sus ojos había un brillo que se negaba a apagarse. No podía dejar que esa crueldad me robara la oportunidad de acompañar a mi hijo en el día más importante de su vida. Me repetía una y otra vez que debía ser fuerte, aunque por dentro me sintiera deshecha. Era una batalla entre la dignidad y la humillación, entre el orgullo de madre y la burla de una mujer que me quería aniquilar. En ese instante comprendí que mi silencio sería mi escudo. Si me derrumbaba, si permitía que todos vieran lo que me habían hecho, mi hijo sufriría y quizás su boda se convertiría en un caos. Y aunque mi corazón me pedía justicia, mi amor de madre me obligaba a callar. Decidí que ese dolor sería mío y solo mío, que lo cargaría en silencio para no arruinarle su día. Pero dentro de mí, una herida se abrió que jamás volvería a cerrarse. Me senté en la cama, abrazando mis rodillas como una niña asustada, y lloré hasta quedarme sin fuerzas. Sentía frío, un frío que venía de adentro, como si mi cuerpo entero se hubiera vaciado. Pensé en mi madre, en las mujeres de mi familia, en cómo ellas también habían sido humilladas en silencio alguna vez, y me prometí que contaría mi historia, que no me quedaría callada para siempre. Pero en ese momento, con el amanecer entrando por la ventana y mi cabello esparcido por el suelo, lo único que podía hacer era sobrevivir al día. El dolor era tan grande que parecía imposible de soportar, y sin embargo, me obligué a ponerme de pie. Caminé hacia mi vestido, lo acaricié con la yema de los dedos y sentí un nudo en la garganta. ¿Cómo podría vestirme con dignidad cuando mi reflejo me recordaba que había sido despojada de todo? Y aún así, lo hice, porque sabía que, aunque mi nuera me quisiera derrotada, yo debía encontrar la fuerza para estar al lado de mi hijo, aunque fuera rota, aunque fuera calva, aunque dentro de mí solo hubiera dolor. Ese despertar fue el inicio de la herida más grande de mi vida, un despertar que no olvidaré nunca, porque me enseñó que la crueldad puede ser calculada, fría y despiadada. Y me enseñó también que incluso en la humillación más profunda, el amor de madre es capaz de sostenernos de pie. Pero ese día, al mirar mi reflejo y sostener aquella nota en mis manos, supe que nada sería igual. Supe que mi historia ya no era solo mía, que algún día debía contarla, y que quizás, al hacerlo, alguien más que me escuche, alguien que también haya sido humillado, pueda sentir que no está solo. Aquel papel arrugado en mis manos
Pesaba más que una piedra, como si sus pocas palabras tuvieran el poder de hundirme entera. Ahora tienes el look que te mereces, decía, con una caligrafía seca, firme, casi burlona. No era solo un mensaje, era un grito de desprecio escrito con tinta, una sentencia lanzada contra mi alma. Me quedé mirando esas letras como quien contempla una herida abierta, incapaz de cerrarse. Supe en ese instante que mi nuera no había dejado nada al azar, que había planeado cada detalle para arrebatarme el último rastro de orgullo. Apreté el papel contra mi pecho, con las manos temblorosas, como si al hacerlo pudiera apagar el eco de esas palabras que retumbaban en mi cabeza. No era solo mi cabello lo que me habían quitado, era mi dignidad, mi identidad, mi ilusión de madre en el día más esperado. Me repetía una y otra vez la frase, y con cada repetición sentía que el suelo se hundía bajo mis pies. Era como si ella hubiera querido tatuar en mi piel la humillación, dejarme marcada para siempre con una cicatriz invisible que solo yo cargaría. Las lágrimas caían sobre la hoja, borrando un poco de la tinta, pero no lo suficiente para deshacer el veneno. Y entonces entendí que ese papel no era una simple nota, era un triunfo. Era la prueba de que ella quería que yo supiera que había ganado, que me había reducido a nada. No le bastaba con ignorarme, no le bastaba con desplazarme de la vida de mi hijo. Necesitaba destruirme, dejar claro que no tenía derecho a estar de pie ese día. Esa nota era su trofeo, y yo era su víctima. Me levanté con el cuerpo débil y caminé hasta el espejo con la hoja en la mano. Me miré fijamente, con la cabeza desnuda y los ojos hinchados de tanto llorar, y me obligué a leer la frase en voz alta. Ahora tienes el look que te mereces. El sonido de mi propia voz quebrada me desgarró aún más. Era como si repitiendo esas palabras me convenciera de que realmente lo merecía, como si mi corazón quisiera culparse de algo que nunca fue mi culpa, porque yo nunca le hice daño, nunca le falté al respeto. Y sin embargo, para ella, mi existencia misma era un pecado. Hubo un instante en que pensé en romper el papel en 1000 pedazos, en arrojarlo a la basura como quien se sacude la suciedad de encima. Pero no pude. Algo dentro de mí me obligó a guardarlo, a doblarlo con cuidado y esconderlo en mi bolso. Tal vez porque sabía que algún día necesitaría mostrar esa prueba. Tal vez porque inconscientemente entendía que esa hoja sería el testimonio de mi humillación, el recuerdo imborrable de lo que viví en silencio. Esa hoja se convirtió en una herida tangible, en un secreto que me acompañaría incluso cuando nadie más creyera mi dolor. Mientras sostenía el papel, escuché en mi mente la voz de mi hijo, llamándome mamá, con ternura, como cuando era niño. Y eso me partió en dos. Porque si él supiera lo que había pasado, si supiera lo que su esposa me había hecho, ¿qué sentiría? ¿Me creería? ¿Se pondría de mi lado o me culparía por querer arruinar su boda? Ese miedo me paralizaba. Amaba demasiado a mi hijo como para cargarlo con esa verdad en un día tan importante. Así que decidí callar, tragarme el dolor, esconder la nota y con ella esconder también mi vergüenza. Me senté de nuevo en la cama y acaricié la hoja como quien acaricia una herida abierta. En mis pensamientos se mezclaban la rabia y la tristeza, la impotencia y la resignación. Sentía que esa frase se había tatuado en mi alma y que no importaba cuánto tiempo pasara, siempre estaría allí para recordarme que alguien me había querido borrar. Y lo peor era que no se trataba de un desconocido, no era un enemigo lejano. Era la mujer que debía ser parte de mi familia, la que había prometido amar y acompañar a mi hijo. El amanecer avanzaba, y yo me quedé mirando esa nota como si fuera un espejo más cruel que el de mi cuarto, porque en esas letras no solo estaba escrita mi humillación, también estaba escrita la verdad de lo que yo era para ella. Nada. Una sombra incómoda, un estorbo que debía ser humillado para no brillar ni siquiera un instante en el día más importante de mi hijo. Y aunque intentaba convencerme de que podía resistir, en mi interior sabía que esa frase me acompañaría por el resto de mi vida, como un eco que nunca dejaría de perseguirme.
Doblé la hoja con cuidado, la guardé en el fondo de mi bolso y respiré hondo. El papel me quemaba por dentro, como si llevara en mi pecho una antorcha encendida. Pero al hacerlo me hice una promesa, que ese secreto sería mío, que no arruinaría la boda de mi hijo, aunque me doliera hasta el alma. Porque ser madre es eso, callar a veces lo insoportable, para que los hijos no carguen con el peso de nuestras heridas. Aunque me costara la vida, yo guardaría silencio. Y así, con la nota escondida y el corazón destrozado, me enfrenté al día más difícil de mi existencia. Afuera el mundo seguía su curso, la gente se vestía de fiesta, las flores adornaban la iglesia, y yo, con la cabeza desnuda y el alma rota, me preparaba para sonreír aunque por dentro estuviera muriendo. Esa nota, tan corta y tan cruel, había marcado el inicio de una herida que jamás cerraría, una herida que hoy comparto contigo, porque no quiero que mi voz se pierda en el olvido. Cuando guardé aquella nota en el fondo de mi bolso, sentí que una parte de mí quedaba atrapada junto con ella. Era como si al doblar el papel hubiera doblado también mi voz, mi derecho a gritar, mi deseo de reclamar justicia. Dentro de mí se desataba una tormenta, rabia que me quemaba las entrañas, tristeza que me desbordaba en lágrimas, miedo a ser vista y señalada. Todo se mezclaba como un torbellino, pero hacia afuera solo había un silencio frío, un disfraz que debía ponerme para sobrevivir a ese día. Me miraba al espejo y no reconocía a la mujer que tenía enfrente. Veía a una anciana despojada, humillada, derrotada por la crueldad de otra. Y sin embargo, había en mis ojos un brillo extraño, una chispa de resistencia que no quería apagarse. Quise gritar, quise maldecir, quise correr a contarle a mi hijo lo que me habían hecho, pero el amor que siento por él me ató la lengua. Preferí callar, aunque eso significara clavarme a mí misma las uñas en el corazón, para no dejar escapar un alarido de dolor. El dolor era tan fuerte que apenas podía respirar. Sentía que me habían arrancado no solo el cabello, sino también la ilusión, la esperanza, la dignidad. Cada mechón que veía tirado en el suelo era como un pedazo de mi vida esparcido sin valor. Quise recogerlos, juntarlos uno a uno, pegarlos de nuevo en mi cabeza como si así pudiera recomponer lo que me arrebataron, pero entendí que ya nada sería igual. Esa pérdida no era solo física, era un símbolo de la humillación más profunda. La rabia, sin embargo, ardía en mí como fuego. Nunca en mi vida había sentido un odio tan fuerte, un deseo tan intenso de enfrentar a alguien y preguntarle, ¿por qué? Pero al mismo tiempo, sabía que ese enfrentamiento solo traería más dolor, que pondría a mi hijo en medio de una guerra que no merecía. Y entonces me sentí prisionera, condenada a callar, a tragarme mi furia, a dejar que el veneno se quedara en mi interior, en lugar de escupirlo contra quien me lo lanzó. Me dolía la cabeza, me dolían los ojos de tanto llorar, me dolía el pecho como si una mano invisible me lo apretara con fuerza. Y en medio de ese dolor, apareció la vergüenza. Vergüenza de que alguien pudiera verme así, calva, vulnerable, rota. Vergüenza de que en la boda de mi hijo me miraran con lástima, o peor aún, con burla. Porque sabía que la crueldad de mi nuera no se detendría allí. Ella disfrutaría viéndome sufrir, viéndome esconderme detrás de un sombrero o una peluca improvisada. El silencio que elegí como refugio se convirtió también en una cárcel. No poder decirle a mi hijo lo que había pasado me desgarraba por dentro. Lo amaba tanto que no quería arruinarle su boda. No quería que sus recuerdos felices se mancharan con mi dolor. Pero cada minuto de silencio era como una espina más clavada en mi garganta. Me preguntaba, ¿será justo que yo cargue sola con esta humillación? ¿Será justo que mi voz se pierda solo para que otros sonrían? Me arrodillé junto a la cama y recé. No pedí venganza, no pedí justicia. Solo pedí fuerzas para no derrumbarme, para resistir el día que tenía por delante. Le supliqué a Dios que me diera un poco de paz, que me ayudara a disimular las lágrimas,
que me prestara el valor necesario para no dejar que nadie notara mi herida. Era una oración desesperada, como la de una madre que ha perdido todo, salvo la fe en el amor de su hijo. El tiempo parecía detenido, y sin embargo el reloj avanzaba sin compasión. Cada minuto que pasaba me acercaba al momento en que debía vestirme, salir de casa y enfrentar al mundo. Mi corazón latía con fuerza, como si quisiera escapar de mi pecho. Pensaba una y otra vez en lo que me esperaba. La iglesia llena de flores, la música, las risas, y yo caminando entre la gente con el secreto más doloroso escondido bajo la piel. Ese contraste era insoportable, y aún así debía fingir que todo estaba bien. En mi interior la rabia seguía viva, quemándome como brasas encendidas, pero entendí que no podía dejarla salir. Si lo hacía, destruiría no solo a mi nuera, sino también la felicidad de mi hijo. Y así, con el corazón dividido, tomé la decisión más difícil: tragarme el dolor, disfrazar mi humillación y convertir mi silencio en un sacrificio más. Porque toda mi vida había estado marcada por sacrificios, y este sería el más duro de todos. Ese día aprendí que el silencio duele tanto como los gritos que nunca se pronuncian. Aprendí que la rabia contenida se convierte en un veneno que se esconde en el alma. Pero también aprendí que el amor de madre puede más que cualquier humillación, porque aún rota, aún destrozada, aún calva frente al espejo, me repetía una y otra vez: por él lo aguantaré, por él seguiré de pie. Y con esa promesa me levanté, con lágrimas secas en las mejillas y un vacío en el pecho, para enfrentar lo que vendría después. El sol ya estaba alto cuando por fin me obligué a levantarme y comenzar a vestirme. Cada movimiento me pesaba como si arrastrara cadenas invisibles. Me puse el vestido azul marino que había elegido con tanta ilusión semanas antes, pero al mirarme en el espejo, ya no vi la misma mujer que soñaba con bailar junto a su hijo. El vestido que debía hacerme sentir orgullosa se convirtió en un recordatorio cruel de que por dentro estaba rota. Me coloqué un pañuelo en la cabeza para cubrir mi vergüenza, improvisando una máscara que ocultara lo que mi nuera me había arrebatado. Cuando llegué al lugar de la ceremonia, el murmullo de la gente me golpeó con fuerza. Todos estaban vestidos de fiesta, radiantes, sonrientes, mientras yo me sentía como una sombra caminando entre ellos. Algunas miradas se detuvieron en mí, curiosas, como preguntándose por qué llevaba la cabeza cubierta de esa manera. Fingí sonreír, fingí normalidad, pero por dentro mi corazón latía con la fuerza de un tambor. Cada paso era un esfuerzo titánico para que nadie descubriera la humillación que escondía bajo la tela. Al ver a mi hijo en el altar, con su traje impecable y la sonrisa que iluminaba todo el lugar, mis lágrimas amenazaron con traicionarme. Lo vi tan feliz, tan pleno, que por un instante sentí que todo mi sacrificio había valido la pena. Pero al mismo tiempo, me dolió reconocer que yo estaba allí herida, fingiendo una fortaleza que no tenía, mientras la mujer que me había destruido caminaba hacia él como si nada, vestida de blanco, radiante, celebrada por todos. Fue un contraste insoportable: la víctima oculta en silencio y la verdugo convertida en reina de la fiesta. Durante la ceremonia, mi mente era un campo de batalla. Escuchaba las palabras del sacerdote, las promesas de amor eterno, los aplausos, pero todo me llegaba como un eco distante. Dentro de mí, solo resonaba la frase escrita en aquella nota: ahora tienes el look que te mereces. Era como si la hubiera traído escondida en mis oídos, repitiéndose una y otra vez, recordándome que estaba allí, no como madre orgullosa, sino como mujer humillada. Y aún así, cuando llegó el momento de abrazar a mi hijo, lo hice con una sonrisa en los labios. Aunque por dentro lloraba, los invitados se acercaban, me felicitaban, me decían que debía sentirme dichosa. Yo asentía, agradecía con palabras cortas, fingía estar en paz. Nadie sospechaba nada, nadie imaginaba la tormenta que me consumía. Fue entonces cuando entendí el verdadero peso del silencio.
Aparentar alegría mientras tu corazón sangra, sostener un disfraz mientras por dentro deseas gritar. Y ese disfraz lo llevé todo el día, como si fuera un traje más, como si al cubrir mi cabeza con un pañuelo, pudiera también cubrir la herida que me atravesaba el alma. Recuerdo que en un momento de la recepción, mientras todos bailaban y reían, me quedé sola en una esquina observando. Vi a mi hijo abrazar a su esposa, besarla con ternura, sonreír con un amor que le brotaba de los ojos. Y yo, aunque herida, no pude desearle otra cosa que felicidad, porque el amor de madre es así. Incluso cuando te hieren, incluso cuando te desplazan, tu mayor deseo sigue siendo verlos sonreír. Pero al mismo tiempo, una punzada de tristeza me atravesaba al pensar que él nunca sabría lo que yo había soportado en silencio por su felicidad. Cada vez que mi mirada se cruzaba con la de mi nuera, sentía un escalofrío. Ella sabía. Ella disfrutaba en silencio su victoria, viendo cómo yo caminaba entre los invitados con mi pañuelo en la cabeza, intentando sostener una dignidad que ella ya me había arrebatado. Nunca pronunció palabra, nunca hizo un gesto evidente, pero en sus ojos brillaba el desprecio, la certeza de que yo no me atrevería a delatarla. Y tenía razón. Guardé el secreto, porque mi hijo no merecía ver su boda convertida en un campo de guerra. Hubo un instante, mientras sonaba la música, en que pensé en marcharme. Mi cuerpo pedía escapar, huir de ese lugar donde todos celebraban mientras yo sufría en silencio. Pero entonces vi a mi hijo buscarme con la mirada, sonreírme desde la pista, y comprendí que no podía hacerlo. Aunque mi corazón estaba en pedazos, yo debía quedarme. Yo debía estar allí para él, como lo estuve en cada momento de su vida. Esa fue mi decisión. Quedarme, resistir, sonreír con los labios mientras por dentro me consumía. La boda siguió su curso como un espectáculo perfecto para todos los demás, pero para mí fue un tormento disfrazado de fiesta. Cada aplauso era una bofetada, cada risa una burla, cada palabra de felicitación un recordatorio de que yo llevaba una herida invisible. Y sin embargo, nadie lo notó. Todos me vieron como la madre orgullosa, como la anciana emocionada, sin imaginar que bajo ese pañuelo y esa sonrisa fingida se escondía la mayor humillación de mi vida. Al final del día, cuando los invitados comenzaron a irse y el bullicio se apagó, me quedé sola en una banca del salón. Cerré los ojos y respiré hondo, dejando que el silencio llenara por fin el espacio que antes ocupaban las risas. Me quité el pañuelo y acaricié mi cabeza desnuda con manos temblorosas. Fue en ese momento cuando me prometí que algún día contaría mi verdad, que mi silencio no sería eterno. Porque aunque ese día guardé mi dolor para no destruir la felicidad de mi hijo, supe que la herida quedaría para siempre, esperando el momento de ser revelada al mundo. Al terminar la boda, cuando los invitados comenzaban a dispersarse y el bullicio de la fiesta se apagaba poco a poco, supe que no podía seguir guardando tanto dentro de mí. El silencio que me había protegido durante la ceremonia se convirtió en un peso insoportable. Había llevado en mi pecho la nota cruel, las miradas de desprecio y la humillación de mi cabeza desnuda, cubierta por un simple pañuelo. Sentía que si no la enfrentaba, ese veneno terminaría consumiéndome. Y así, con el corazón palpitando como un tambor desbocado, busqué a mi nuera entre las sombras del salón. La encontré en un rincón, acomodando su vestido con calma, como si nada hubiera ocurrido, como si el día hubiera sido perfecto de principio a fin. Al verme acercarme, levantó la mirada y sus labios dibujaron una sonrisa fría, una sonrisa que solo yo conocía y que nadie más podía descifrar. En ese instante nuestras miradas se cruzaron y el silencio se volvió un campo de batalla. Ella sabía lo que había hecho y yo sabía que ella disfrutaba de mi dolor. No hacían falta palabras para reconocerlo. Me acerqué despacio, con pasos temblorosos pero firmes, y me detuve frente a ella. Mis manos sudaban, mi respiración era entrecortada, pero mis ojos estaban fijos en los suyos. Con voz baja,
Casi un susurro le dije, «Yo sé lo que hiciste». Ella no apartó la vista, no se inmutó, no fingió sorpresa. Al contrario, inclinó apenas la cabeza y con ese gesto me confirmó lo que ya sabía, que todo había sido planeado, que no había arrepentimiento en su corazón, solo soberbia. Durante unos segundos no supe qué decir. El nudo en mi garganta me impedía pronunciar más palabras, y al mismo tiempo sentía que podía explotar en llanto o en gritos. Ella se adelantó, y con la misma calma venenosa que siempre tuvo, me susurró, «Usted no arruinó nada, y no lo hará nunca. Su lugar está en las sombras, no al lado de él». Fue como recibir otra bofetada invisible, un golpe directo al alma. Y allí, en ese rincón, comprendí que para ella no era suficiente humillarme en silencio. Necesitaba asegurarse de que yo supiera que nunca me aceptaría. Mis ojos se llenaron de lágrimas, pero no permití que cayeran frente a ella. Me obligué a mantener la mirada firme, porque no quería darle el placer de verme derrumbada. Le respondí en un hilo de voz. Puede que me desprecie, puede que me humille, pero soy la madre de su esposo, y nada podrá cambiar eso. Ella sonrió de nuevo, una sonrisa cargada de burla, y se encogió de hombros como si mis palabras no tuvieran peso. Esa indiferencia fue peor que cualquier insulto. Quise decirle a mi hijo todo. Quería correr hacia él y mostrarle la nota que llevaba en mi bolso, contarle lo que había sufrido, mostrarle mi cabeza desnuda como prueba del dolor que ella me causó. Pero lo vi a lo lejos, riendo, bailando todavía con algunos amigos, disfrutando de su día con la inocencia de quien cree que todo está bien. Y entonces supe que no podía arruinar su felicidad. Ese dilema me partió en dos: callar y cargar con la herida sola, o hablar y destruir la imagen de la mujer que él amaba. Elegí lo primero, porque el amor de madre es capaz de tragarse incluso la verdad más insoportable. Me retiré de aquel rincón con la sensación de haber perdido una batalla que nunca busqué. La confrontación me dejó vacía, porque no hubo justicia, no hubo arrepentimiento, ni siquiera un reconocimiento de su crueldad. Solo hubo más desprecio, más humillación. Pero dentro de mí también nació algo distinto: la certeza de que no estaba derrotada del todo. Aunque ella intentara borrarme, aunque me quisiera en silencio y en la sombra, yo sabía que mi amor por mi hijo era más grande que su odio, y que esa sería mi verdadera fuerza.